Ok, buenas noches. La semana pasada habíamos leído hasta el comienzo de la página 85 y habíamos hablado que en tanto que los factores fundamentales se van transformando de sutiles a denso, sigue la mente cósmica creando factores sutiles. Por ejemplo, si el factor etéreo se transforma en aire y luego se transforma en factor luminoso, luego en líquido, luego en sólido, entonces algún día se va a terminar el factor etéreo. No, cuando no se termina. ¿Por qué? Al mismo tiempo que hay una transformación, hay creación de nuevos factores. También habíamos dicho que hasta una partícula de tierra, una partícula de polvo, que hoy es tan insignificante, todo sigue el proceso de evolución y algún día esa pequeña partícula de polvo será un ser humano. Pero claro, hasta que logramos la vida humana, pasamos por 8.400.000 reencarnaciones, dijo el maestro, para llegar a ser humano. Ahora, para llegar a ser un ser divino, pues tenemos que trabajar fuerte. Muy bien, seguimos. Saguna Brahma es, digamos, la expresión de la conciencia cósmica con la mente de Brahma, o sea, la mente de Saguna Brahma. Dice, dado que Saguna Brahma es sutil y la creación va desde lo sutil a lo denso y luego nuevamente desde lo denso a lo sutil, demuestra que la creación se forma a partir de él y regresa nuevamente a él. Eso creo que está claro, ¿no es cierto? La creación parte de él, quiere decir de la conciencia cósmica que se transforma en mente cósmica, en factores fundamentales, luego está la evolución de los factores fundamentales en mente, en conciencia y en seres humanos, últimamente en seres humanos evolucionados, para nuevamente regresar a él, o sea, regresar a la conciencia cósmica en el núcleo. Purusha es sutil por naturaleza y alcanza su máxima densidad en Kiti-tattva. Kiti-tattva es el factor sólido, debido a un mayor efecto de Prakriti, la energía creadora, por el cual Purusha, la conciencia, se vuelve más denso, y cuando la influencia es menor, él permanece más sutil. Esta es la razón por la que Purusha se convierte en algo inanimado, Yada. En Kiti-tattva, donde la aplicación de los principios cualificadores de Prakriti ha alcanzado el clímax, lo siento. Bien. Quiere decir que Purusha, la conciencia, alcanza su máxima densificación con el factor sólido y se convierte en algo inanimado, Yada, ¿ok? O Yada en Kiti-tattva, donde la aplicación de los principios cualificadores de Prakriti ha alcanzado el clímax. Quiere decir que la conciencia ha alcanzado su máxima crudeza. Después de esta fase, la creación progresa de nuevo hacia lo sutil, partiendo de la forma densa, y como resultado de ello, también aumenta lentamente su proximidad al Purusha sin atributos. No solo el factor sólido, lo denso, se transforma en algo sutil, sino que termina acercándose al máximo a la conciencia sin atributos hasta que se funde en esta conciencia. Este desarrollo muestra la gradual liberación de Purusha de la dominación de Prakriti. A menos que Purusha se libere de esta influencia,
es imposible el retorno al estado sin atributos. Purusha se libera gradualmente de la influencia esclavizante de Prakriti en el movimiento de la creación de lo denso a lo sutil, mientras que en la otra fase, a medida que la creación procede desde lo sutil a lo burdo, Purusha cae progresivamente cada vez más bajo el dominio de Prakriti. O sea que en la primera fase Purusha se vuelve denso, ¿ok? Hasta el factor sólido. En la segunda fase, Prakriti, la energía creadora que metamorfosea la conciencia, va decayendo, se va debilitando, porque la fuerza de la conciencia en el núcleo ilumina toda la creación. Entonces, Prakriti va perdiendo su fuerza, digamos así. Se dice que antes de comenzar la creación, Purusha y Prakriti, la conciencia y la energía creadora, hicieron un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Ellos lo saben. Yo imagino que en la primera fase la conciencia dice, yo me voy a dejar influenciar, voy a dejarme crudificar. Pero en la segunda parte tú vas a empezar a retroceder, ¿no? Eso lo pienso yo así. Entonces, por eso dice, Purusha cae progresivamente cada vez más bajo el dominio de Prakriti en la primera parte. Finalmente, se convierte en algo inanimado, en la forma del factor sólido, Kititatva, bajo la influencia extrema de los principios condicionantes de Prakriti. ¿Cuáles son los principios condicionantes de Prakriti? Pues tiene tres fuerzas, la sutil, la mutante y la estática. Entonces, la energía estática es la que solidifica a la conciencia al máximo. Y como resultado, Purusha es despojado de su capacidad de reflejar a la conciencia cósmica hasta el punto en que parece completamente desprovisto de conciencia y yace como objeto inanimado en la forma de Kititatva. Porque dice el maestro en alguna parte que tenemos que, cuando caminamos, caminar con mucha delicadeza, no pum, 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 golpeando las cosas. ¿Por qué? Dice, porque estamos caminando dentro de la conciencia cósmica, dentro de la mente cósmica. Todo es su expresión. Igual que, ya lo he dicho en otra oportunidad, lo que dice el maestro, si cogemos un ladrillo y lo tiramos contra la pared o contra las piedras, porque para hacer daño, para que se rompa, eso es violencia. Pero si el ladrillo se rompe en los pedazos que haga falta para construcción, es la buena utilización de ese objeto. Eso no es dañino. Durante el avance de lo sutil a lo denso, Prakriti ejercita al máximo su propiedad limitadora. Pero durante la otra fase de la creación, en la que el avance es desde lo denso a lo sutil, vemos que el reflejo de la conciencia poco a poco se vuelve más nítido. ¿Cómo vemos el reflejo más? ¿Cómo podemos ver ese reflejo? Lo vemos en las personas, lo vemos en el progreso, en la expresión de lo más bello de la vida. Quiere decir que cuando la conciencia cósmica se está reflejando en nuestra mente, podemos desarrollar todas las virtudes divinas. Él se acerca a nosotros y vamos obteniendo sus cualidades. En otras palabras, Purusha se libera de forma paulatina del control de Prakriti. En esta fase de la creación, Prakriti ya no puede ejercer adecuadamente su cualidad condicionante, porque Purusha se va liberando en vez de continuar cayendo bajo su influencia. Es necesario explicar el modo en que Purusha puede liberarse de la influencia de Prakriti, siendo la naturaleza o característica de esta cualificarlo e influenciarlo. Entonces vamos a ver cómo se va liberando la conciencia Purusha de Prakriti, la energía creadora.
Bajo la influencia del principio atributivo de Prakriti, Bhuma Chaitanya, la mente cósmica, Bhuma Chaitanya, la conciencia cósmica, se ha manifestado en la creación como un número infinito de conciencias individuales. Repito, Bhuma Chaitanya quiere decir, Chaitanya es conciencia, la conciencia cósmica. Solo algunas de estas han asumido la forma de Kiti Tattva y gradualmente se van liberando de la influencia de Prakriti en el avance de la creación de lo denso a lo sutil. No es que todo se hace de repente burdo, ¿no? y sólido, sino que lleva su gran tiempo. Toda la creación tiene su origen en Saguna Brahma, Brahma expresado, Brahma cualificado por las gunas, las cualidades de Prakriti. Y por eso la entidad suprema es la causa de la transformación de la conciencia individual en esta creación densa y también de la liberación de la fuerza atributiva. O sea, toda la creación tiene su origen en Saguna Brahma, el Brahma expresado. Y por eso la entidad suprema es la causa de la transformación de la conciencia individual en esta creación densa y también de la liberación de la fuerza atributiva. Quiere decir que todo tiene una causa, ¿no? Entonces, la causa de la creación es la conciencia cósmica. Y el efecto es la creación misma. Saguna Brahma es el responsable de esto. El mismo Saguna Brahma tiene que estar emancipado si va a liberar a las conciencias individuales. Claro, quiere decir que si Saguna Brahma, la conciencia cósmica manifestada, puede liberar a los demás, es que él tiene que estar liberado. Si no, alguien que está en la cárcel no puede liberar a otro que está en la cárcel, por decir así, ¿ok? Él no podrá ser la causa de esa liberación. Aquel que se encuentra encadenado no puede liberar a otros de las cadenas. Si Rama y Shyama están encadenados, Rama nunca podrá liberar a Shyama mientras él se encuentre prisionero. Rama nunca podrá lograrlo desde el interior de la prisión, no importa cuánto lo intente. Él jamás podrá ser el instrumento de la liberación de Shyama, pero alguien que se encuentra fuera de la prisión podrá liberarlo. E incluso con un pequeño esfuerzo se podría convertir en la causa de su liberación. Los que no están libres no pueden ser la causa de la liberación de otros. De aquí que si Saguna Brahma va a ser la causa de la emancipación de las conciencias individuales, tiene que ser porque ya ha alcanzado la emancipación. Alguien que ha alcanzado la, digamos, emancipación se llama Mukta Purusha, quiere decir conciencia liberada. Entonces, solo alguien que esté libre, liberado, puede dar liberación a las conciencias individuales. ¿Qué se entiende por Mukta Purusha? Tanto Prakriti como Purusha son independientes en Nirguna Brahma. Cuando Brahma no está expresado, Purusha y Prakriti son independientes. La suprema entidad sin atributos se denomina Nirguna Brahma. Allí el principio limitador de Prakriti no cualifica Purusha a causa de su independencia. Él es el Purusha de Nirguna Brahma y logra ese estatus al liberarse del influjo de Prakriti. En Nirguna Brahma, Purusha está libre. De esta manera, aquel que ha alcanzado a Nirguna Brahma por medio de la sadhana es un Mukta Purusha, o sea, aquel que hace meditación y logra llegar a Nirguna Brahma es un Mukta Purusha, un alma liberada. Al lograr la etapa de Nirguna, uno se libera de la esclavitud de los principios de Prakriti. Sin embargo, si tales personas en ese estado regresan
bajo el dominio de Prakriti por voluntad propia por un tiempo definido, con la intención de liberar a otros, continuarán siendo Mukta Purusha. No se han atado al dominio de Prakriti, sino que han aceptado su influencia cualificadora por un periodo determinado. Prakriti no podrá mantener a estas personas bajo su control una vez que el periodo haya terminado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay personas que han logrado la liberación y han logrado hasta Nirvana Brahma, ¿no? Pero esas personas toman, digamos así, toman la determinación que van a volver a nacer por un tiempo determinado. Entonces cuando uno nace está otra vez bajo el dominio de Prakriti. Pero Prakriti, esta persona se ha dicho, voy a venir al planeta Tierra por 60, 80 años, voy a hacer un trabajo y después me regreso. Entonces Prakriti lo va a influenciar, porque para estar en este mundo material tenemos que tener, ¿no es cierto?, ciertas cualificaciones. Si estamos en un estado espiritual, muy espiritual, no podemos manifestarnos. Entonces hacen ese compromiso de que por un periodo determinante voy a venir, voy a hacer un trabajo y al final de ese periodo Prakriti se retira. Sin embargo, si tales personas en ese estado regresan bajo el dominio de Prakriti por voluntad propia, por un tiempo definido, con la intención de liberar a otros, continuarán siendo Mukta Purusha. O sea que, aunque hayan nacido, seguirán siendo Mukta Purushas, liberados, almas liberadas. No se han atado al dominio de Prakriti, sino que han aceptado su influencia cualificadora por un periodo determinado. Prakriti no podrá mantener a estas personas bajo su control una vez que el periodo haya terminado. Un Mukta Purusha, un alma liberada, no puede ser la causa de cautiverio de otros. Aquí cautiverio significa estar cualificado por el principio de Prakriti. Ser la causa del sometimiento de otros significaría caer bajo la influencia de Prakriti, puesto que no será posible atar a otros sin estar sometido a ella. Debido a que los Mukta Purushas están libres de su esclavitud, ella no los puede dominar. Por eso, nunca podrán ser la causa del sometimiento de los demás. Dado que Saguna Brahma es Mukta Purusha, tampoco puede ser la causa de la esclavitud de nadie. O sea, alguien que no es bueno. Alguien que no es bueno puede ser la causa de esclavitud de otras personas, porque las puede llevar por el camino del mal. El maestro decía, si uno tiene un 50% de bondad y mi vecino tiene el 70% de maldad, quiere decir que tiene 20% más a favor de sus malas acciones y en contra de la buena gente. Entonces, por eso es que en el aspecto espiritual siempre hay que mantener buena compañía. Cada uno medita en casa 2 veces al día. Sin embargo, meditar colectivamente, al menos una vez a la semana con otras personas, nos ayuda a la evolución. Muy bien. Entonces, dado que Saguna Brahma es Mukta Purusha, tampoco puede ser la causa de la esclavitud de nadie. No obstante, en el curso de la creación descubrimos que el vasto universo se creó conforme a la voluntad de Saguna Brahma. Y fue entonces cuando cada conciencia individual cayó bajo la limitación de Prakriti a instancia de él. O sea, digamos que, no obstante, en el curso de la creación descubrimos que el vasto universo se creó conforme a la voluntad del Brahma expresado, Saguna Brahma. Y fue entonces cuando cada conciencia individual cayó bajo la limitación de Prakriti a instancias de él. Es decir,
¿Será que él lo ha planeado así? Saguna Brahma es Mukta Purusha, o sea, Mukta, emancipado, pero todas sus unidades de conciencia no son libres individualmente. Es así como Saguna Brahma se convierte en la causa de la limitación de las conciencias individuales, limitándose él mismo. Claro, ¿por qué decimos limitándose él mismo? Porque todas las conciencias individuales son él en su expresión, ¿ok? Hay una sola conciencia universal, pero se refleja en toda la creación, en todas las mentes, en todo lo animado e inanimado, y ese reflejo es lo que se llama la conciencia individual. Entonces, si se refleja en un trozo de montaña, pues quiere decir que en la montaña también hay conciencia, pero que está, digamos, crudificada por Prakriti. ¿Por qué él lo ha permitido así? Vamos a ver por qué. Muy bien. Limita, claro, que cada vez que algo se crudifica, él también se limita porque también él es esa expresión. O sea que la conciencia cósmica existe, digamos así, como el núcleo de la creación, como parte de la creación, la mente cósmica, ¿no? Y sin embargo, sus expresiones, que son parte de él también, están influenciadas por Prakriti al máximo. ¿Ok? Ahora, entonces dice así, si tal es el caso, ¿por qué todas las unidades deben caer bajo la influencia de Prakriti? Y después de todo, ¿por qué se creó este universo? Vamos a ver, buenas preguntas. Al explicar el término Mukta Purusha, se dijo anteriormente que aquellos que después de haber alcanzado el estado de Nirguna aceptan la influencia de Prakriti por voluntad propia durante un periodo determinado con el propósito de ayudar a los demás, son Mukta, emancipados. Siendo Mukta Purusha, Saguna Brahma tiene que aceptar el dominio de Prakriti y por un cierto tiempo, después de haber alcanzado el estado de Nirguna, con el propósito de servir a los seres vivientes, jivas. Todas las conciencias individuales tienen su origen en Saguna Brahma y es con el objetivo de ayudarlas, por lo que él libremente acepta por algún tiempo el cautiverio de Prakriti. Claro, Saguna Brahma podría ya estar en Nirguna, ¿no es cierto? Podría estar en Nirguna si él quiere, porque ya lo ha alcanzado. Pero él acepta, digamos, la influencia de Prakriti, luego lo acepta, digamos, para poder hacer el mayor servicio a las conciencias individuales y llevarlas de regreso al estado supremo, en donde Prakriti no ejerza su influencia. Por lo tanto, el bienestar de Purusha consiste en liberarse de la esclavitud de Prakriti para alcanzar el estado supremo. Por lo tanto, el bienestar de Purusha consiste en liberarse de la esclavitud de Prakriti para alcanzar el estado supremo. Saguna Brahma desea que cada una de sus conciencias individuales logre el estatus de Mukta Purusha. Él quiere que todos lleguen a ser almas liberadas. Es con este objetivo en mente por lo que toda la conciencia individual, que digamos que cada conciencia individual cae bajo la influencia de Prakriti a instancias de esta. Si la emancipación de cada conciencia individual es el objetivo, el periodo por el cual Saguna Brahma acepta el influjo de Prakriti tendrá que durar hasta que cada conciencia sea liberada de la esclavitud o alcance el estado de Mukta Purusha como Saguna Brahma mismo. O sea que si la emancipación de cada conciencia individual es el objetivo, el periodo por el cual Saguna Brahma acepta el influjo de Prakriti tendrá que durar hasta que cada conciencia sea liberada de la esclavitud
o alcance el estado de Mukta Purusha como Saguna Brahma mismo. O sea que, a ver, si Saguna Brahma entra en estado de Nirguna Brahma y permanece allí, ¿qué va a pasar? No va a poder liberar a las conciencias individuales. Así que mientras él ayuda a que cada conciencia individual se libere de Prakriti, sea un alma liberada, Mukta Purusha, y llegue a Nirguna Brahma, pues es que él no puede liberarse hasta entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora vamos a ir leyendo y lo va a ir diciendo. Dado que Saguna Brahma quiere que cada una de sus entidades se libere como él, siendo Mukta Purusha, tendrá que convertirse en un número infinito de seres a fin de poder satisfacer su deseo de liberar a todos. Anu o unidad significa la partícula más diminuta o la unidad más pequeña. Para poder dividirse en unidades, Saguna Brahma ha tenido que asumir una forma densa, porque no es posible dividir algo sutil. Por ejemplo, el fuego, que es una forma particular de Tejas Tattva, factor luminoso, es más sutil que la tierra o Kiti Tattva. ¿Se lo puede dividir o separar? No. Entonces, encender dos cerillas en forma separada producirá dos llamas, pero si se sostienen juntas habrá únicamente una y resultará imposible distinguir entre las llamas de las dos cerillas. Pese a todos nuestros esfuerzos, no podremos demarcar una línea entre las llamas producidas por las dos cerillas. Las llamas pierden su identidad individual para convertirse en un solo objeto o entidad. Así que no es posible dividir o separar el fuego, pero si se mezclan dos puñados de arena, es posible separarlos en dos partes distintas de nuevo. Por lo tanto, a diferencia del fuego, la tierra puede dividirse en partes. Yo creo que está muy claro esto y no hace falta explicarlo, ¿no? O sea, la conciencia no puede dividirse, el fuego no puede dividirse, el agua no puede dividirse, solo cuando llegamos al factor sólido se puede dividir. El fuego es más sutil que la tierra, pero es más denso que el éter o el aire. Ya que no es posible dividir el fuego, ni siquiera surge el interrogante sobre si es posible dividir el éter o la conciencia cósmica, Bhuma Chaitanya, que son mucho más sutiles. No es posible dividir el agua o el éter, porque pese a todos nuestros esfuerzos, no podemos discernir una línea de demarcación entre las diferentes partes del agua. Tan solo la tierra o Kiti Tattva, el factor rudimentario más denso, puede dividirse adecuadamente en tantas unidades como se desee. Saguna Brahma tuvo que asumir una forma densa para poder dividirse en innumerables unidades. Él existe como unidades múltiples solo en Kiti Tattva, factor sólido, ya que no puede dividirse en partes en ninguna otra etapa. También se puede decir que se creó el universo burdo o que se generó la fase de la creación que avanza de lo sutil a lo denso, solo con la intención de formar infinitas multiplicidades de las innumerables conciencias individuales. O sea que, ¿por qué se creó el universo? ¿Por qué la conciencia cósmica se dividió en muchos objetos crudos o densos, con el deseo de, digamos así, de que hubiera innumerables conciencias individuales para que después avanzaran en el círculo, digamos así, del progreso, liberándose de Prakriti? La conciencia individual solo se crea en Kiti Tattva. La conciencia individual solo se crea en Kiti Tattva. Muy interesante. ¿Por qué decimos que se crea en Kiti Tattva? Vamos a ver. Saguna Brahma desea que cada uno de sus conciencias se emancipe. Por este propósito y de la misma manera en que
por voluntad propia asumió la forma más densa en Kiti-tattva, bajo la influencia extrema de los principios limitantes de Prakriti, así también por su propia voluntad avanza hacia lo sutil a fin de liberar gradualmente de la esclavitud. O sea que, así como se transformó de uno en muchos con el propósito de poder dividirse, luego en la próxima, digamos así, en el momento del progreso, de la evolución, él logra que cada conciencia llegue al punto máximo de evolución para que vuelva al punto de partida. Bueno. Para Chaitanya, la conciencia, la liberación de la esclavitud de Prakriti significa volverse cada vez más sutil hasta finalmente retornar a la suprema entidad sin atributos. La fase de la creación donde el microcosmo es de lo sutil a lo denso, tiene el propósito de que la conciencia cósmica se transforme a sí misma en sus infinitas multiplicidades como conciencias individuales. La siguiente fase del movimiento de lo denso a lo sutil tiene la intención de liberar a las conciencias individuales o a todas sus multiplicidades de la esclavitud de Prakriti y lograr para ellos la condición de Mukta Purusha o de alma liberada. Muy interesante. Vuelvo a esto porque hay que tenerlo presente. La conciencia individual solo se crea en Kiti-tattva. O sea que todo lo que se vuelve el factor sólido y que vemos tantas multiplicidades, todo eso son conciencias individuales. Solo cuando es denso se puede dividir. ¿Ok? Para convertirse en Mukta Purusha, para convertirse en un alma liberada, es esencial alcanzar el estado de Nirguna Brahma, el estado de no manifestación, donde la conciencia no se ha vuelto Saguna Brahma, o sea, Brahma con cualidad. Entonces, para convertirse en Mukta Purusha es esencial alcanzar el estado de Nirguna Brahma, la entidad suprema sin atributos. El deseo de Saguna Brahma de liberar a sus unidades se verá satisfecho solamente cuando cada conciencia individual logre a Nirguna Brahma, a instancias de Saguna Brahma. Hay que entender bien esto. El deseo de Saguna Brahma de liberar a sus unidades se verá satisfecho solamente cuando cada conciencia individual logre a Nirguna Brahma, a instancias de Saguna Brahma. Tenemos que analizar la posibilidad o capacidad de Saguna Brahma de lograr la realización de Nirguna Brahma para sus conciencias individuales. Tenemos que, es interesante, ¿ok? Dice así, tenemos que analizar la posibilidad o capacidad de Saguna Brahma de lograr la realización de Nirguna Brahma para sus conciencias individuales. Vamos a ver si Saguna Brahma, que está dentro de la creación, es capaz de ayudar para que las almas individuales pasen a Nirguna Brahma, que es lo no expresado. La creación es solo una proyección psíquica. Kalpana, imaginación de Saguna Brahma. Por lo tanto, es en su onda de pensamiento donde Saguna Brahma crea un número infinito de conciencias individuales en Kiti-tattva, factor sólido. La creación es solo una proyección psíquica, Kalpana, imaginación de Saguna Brahma. Por lo tanto, es en su onda de pensamiento, claro, porque decimos una imaginación, quiere decir que es en su onda de pensamiento donde Saguna Brahma crea un número infinito de conciencias individuales en el factor sólido, en Kiti-tattva. La proyección psíquica, Kalpana, u ondas de pensamiento son solo funciones de la mente.
son solo funciones de la mente y sus actividades dependen de las limitaciones de la mente que las crea. Es igual que la onda de pensamiento que crea, digamos, Madrid en la mente de Rama. Está confinada a los límites de la mente de Rama y la mente de Shyama no podrá verla. Quiere decir que si yo imagino, digamos, yo imagino la Estación del Sol de Madrid, que es el centro, creo que dicen que es el centro de España, donde está el punto cero, ¿no? Si yo imagino eso en mi mente, otros no lo podrán ver porque está solo en mi mente, ¿ok? Muy bien. Si Kalpana o la proyección psíquica está confinada a los límites de la mente que la crea, o sea, si solamente lo que yo imagino está limitado a mi mente, entonces la conciencia individual que existe dentro de la extensión de la onda mental de Saguna Brahma tiene que estar confinada dentro de los límites de la mente de Saguna Brahma. Quiere decir que si yo voy a ver algo que Saguna Brahma ha imaginado, que ha creado en su imaginación con sus ondas mentales, yo tengo que estar dentro de su mente para poder verlo. Es decir, que si no estuviera dentro de si yo no estuviera dentro de esta creación, dentro de esta mente cósmica, no podría ver todo el mundo creado, si estuviera fuera de esta mente cósmica. Bueno. Entonces dice, si Kalpana o la proyección psíquica está confinada a los límites de la mente que la crea, no está en la mente de otro, sino en la mente que lo crea, entonces la conciencia individual que existe dentro de la extensión de la onda mental de Saguna Brahma tiene que estar confinado dentro de los límites de la mente de Saguna Brahma. Quiere decir que para poder ver lo que él está imaginando, tenemos que estar dentro de los límites de su mente. Por lo tanto, la conciencia individual no puede ir más allá de la mente de la suprema entidad con atributos. No podemos ir, porque somos parte de esta creación. Nirguna Brahma se encuentra más allá del ámbito de la mente de Saguna Brahma. Y por ello, ninguna de las unidades de Saguna Brahma puede alcanzar a Nirguna Brahma. Porque como por Saguna Brahma, el Brahma expresado, se encuentra dentro de la creación, no fuera de ella, no más allá, porque en ninguna no hay creación. Entonces, como no se encuentra allí y nosotros sí somos parte de esta creación, pues, ¿cómo podemos pasar más allá? ¿No? Entonces, ninguna de las entidades de Saguna Brahma puede alcanzar a Nirguna Brahma, incluso si él lo desea. El propósito de Saguna Brahma de liberar a sus seres y hacerlos mukta purushas, emancipados como él mismo, no puede cumplirse y todo pierde significado si cada conciencia individual no puede llegar a Nirguna Brahma. Tenemos que analizar qué hace entonces Saguna Brahma para lograr su objetivo. Muy bien. Brahma no tiene principio, como tampoco lo tiene Prakriti. No sé, ni Brahma ni Prakriti no tiene principio. Cuando Purusha, conciencia, está menos condensado, Prakriti, principio cualificador, le otorga atributos y Brahma recibe entonces el nombre de Saguna Brahma o suprema entidad con atributos. Es decir, si el lugar original de Purusha o conciencia está dentro de Nirguna Brahma, el Brahma no manifestado, Prakriti, que está dentro también, digamos así, Purusha y Prakriti también
se encuentran dentro de Nirguna Brahma. Lo que pasa es que como no hay actividad, no hay manifestación de la conciencia. ¿Ok? Y Prakriti está allí creando diferentes líneas, formas, pero no puede influenciar a Purusha. No lo puede influenciar. Sí, porque está, digamos así, fuerte. Pero hay algunas partes de Purusha, digamos así, donde Prakriti, el principio cualificador, le otorga atributos y Brahma recibe entonces el nombre de Saguna Brahma o suprema entidad con atributos. Claro, solo en la parte donde lo ha podido, digamos así, metamorfosear, cualificar, ¿ok? Inicialmente, tanto Purusha como Prakriti se encuentran en Nirguna Brahma. Más allá no hay creación todavía. Al principio no había creación, pero ahí están eternamente. No tiene principio ni tiene fin su existencia. Pero en alguna parte, como está un poco menos densificado, ahí Prakriti aprovecha. Pero Prakriti aprovecha ¿por qué? Porque el Purusha le ha permitido. La conciencia, la energía creadora no puede ser más fuerte que la conciencia. Si Brahma es perenne, los Purushas menos condensados en él también tienen que haber existido durante toda la eternidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, hemos dicho que el principio cualificador le otorga atributos a Brahma. Entonces, este recibe el nombre de Saguna Brahma, Brahma con atributos, o suprema entidad con atributos. Si Brahma es perenne, eterno, entonces los Purushas menos condensados en él también tienen que haber existido durante la eternidad. Es decir, habrá conciencias que existen dentro de él, conciencias que existen dentro de él, entonces también son eternas, son perennes, no tienen principio, no tienen fin. Si Brahma es perenne, los Purushas menos condensados en él también tienen que haber existido durante toda la eternidad. La influencia cualificadora de Prakriti también tiene que haber estado operando sobre Purusha perpetuamente. También es verdad que, como digamos así, en Nirguna Brahma, Prakriti, la energía creadora, está activa, pero no ha logrado influenciar a Purusha durante tanto tiempo, y además como la conciencia es infinita, no tiene principio ni tiene fin, pero hay algunas partes que están un poco menos condensadas y aprovecha Prakriti y empieza así, digamos, aprovecha Prakriti porque se le ha permitido solamente, si no, no lo hubiera hecho tampoco. Bien, entonces, la influencia cualificada de Prakriti también tiene que haber estado operando sobre Purusha perpetuamente. Por lo tanto, Saguna Brahma, la conciencia manifestada, ha sido eternamente una entidad cualificada. Claro, porque no sabemos de cuándo existe Saguna Brahma. No tiene edad. Entonces, también es una entidad eternamente cualificada, porque Prakriti ha estado influyendo desde siempre en el Brahma menos condensado. Pero anteriormente vimos que Saguna Brahma es un Mukta Purusha emancipado. Entonces, esto demuestra que él, que antes estaba esclavizado, más tarde se emancipó. Sin embargo, aquí surge el interrogante sobre el cual es el agente que causa la emancipación de Purusha del dominio de Prakriti. Entonces dice, sin embargo, aquí surge el interrogante sobre cuál es el agente que causa la emancipación de Purusha del dominio de Prakriti. Eso es. Primero,
Prakriti lo esclaviza a Purusha, ¿no? En donde está menos sólido. Pero luego, con el tiempo, Purusha logra emanciparse de la conciencia. Quiere decir que él está en ese estado de expresión, pero Prakriti no lo cualifica. ¿Ok? Hasta que comienza la creación, pero no lo cualifica en toda su totalidad. No. Esto demuestra que él, que antes estaba esclavizado, más tarde se emancipa. Sin embargo, aquí surge el interrogante sobre cuál es el agente que causa la emancipación de Purusha del dominio de Prakriti. No existe otra entidad excepto Prakriti y Purusha. No existe otra entidad excepto Prakriti. Y Purusha ha estado eternamente bajo su control. En ausencia de una tercera entidad y como Purusha se encuentra bajo el dominio de Prakriti, el único recurso posible para la liberación es por medio de su propio deseo y esfuerzo. El esfuerzo para liberarse de la influencia de Prakriti se llama sadhana. Quiere decir, ¿cómo se liberó Saguna Brahma de la influencia de Prakriti y pudo existir, digamos, libre, ¿no? Libre dentro de Saguna Brahma. Lo único que lo ha podido, digamos, dice así, no existe otra entidad excepto Prakriti y Purusha ha estado eternamente bajo su control. En ausencia de una tercera entidad y como Purusha se encuentra bajo el dominio de Prakriti, el único recurso posible para su liberación es por medio de su propio deseo y esfuerzo. O sea que a través del propio deseo y esfuerzo del Purusha, ¿cuál fue su, digamos así, su esfuerzo? El esfuerzo es la sadhana. Quiere decir que el Purusha inicialmente también hizo sadhana, meditación, para poder liberarse de la fuerza de Prakriti. El esfuerzo para liberarse de la influencia de Prakriti se llama sadhana. Antes de que Saguna Brahma se liberara de la esclavitud, se llamaba Prajapati, y después de lograr la emancipación por medio de la sadhana y convertirse en Mukta Purusha, se lo llamó Hiranyagarbha. O sea que cuando Purusha, digamos así, cuando Saguna Brahma se manifiesta, porque la Prakriti logra cualificarlo, ya que estaba menos sólido en algunas partes, pero ahí estaba, digamos, bajo la esclavitud todavía de Prakriti, se llamaba Prajapati. Pero y después de lograr la emancipación por medio de la sadhana y convertirse en Mukta Purusha, se lo llama Hiranyagarbha. ¿Ok? Muy bien. Saguna Brahma quiere, pero no puede obtener el estado de Nirguna Brahma para las conciencias o Purushas individuales. Él quiere, pero no puede. Entonces vamos a ver qué pasa. No logra concretar su objetivo, que solo se puede materializar si las conciencias individuales también llegan a Nirguna Brahma. No logra él individuar a las conciencias individuales, a menos que éstas lleguen también a Nirguna Brahma, practicando sadhana como Prajapati. O sea que practicamos sadhana, comenzamos practicando la sadhana como Prajapati y luego nos liberamos. ¿Ok? Bien. Sadhana significa un esfuerzo ferviente, un esfuerzo con el intenso anhelo de lograr emancipación para liberarse de la esclavitud de los principios limitadores de Prakriti. Este esfuerzo solo dará resultado si la conciencia individual es consciente de su posición subordinada y comprende su sumisión a los principios cualificadores de Prakriti. Vamos a volver a leer este pedacito. Dice así.
la sadhana significa un esfuerzo ferviente, un esfuerzo con el intenso anhelo de lograr la emancipación, mukti, para liberarse de la esclavitud de los principios limitadores de Prakriti. Este esfuerzo solo dará resultado si la conciencia individual es consciente de su posición subordinada y comprende su sumisión a los principios cualificadores de Prakriti. Es decir, podemos lograr la emancipación de Prakriti si somos conscientes que en este momento, antes de empezar a meditar, estamos limitados por ella. La cuestión de la emancipación no surge en quien no se da cuenta de su esclavitud y dependencia. Claro, no podríamos buscar la emancipación si no nos diéramos cuenta que estamos, digamos así, influenciados por Prakriti. De ahí que para poder liberarse es necesario ser consciente de que uno se encuentra encadenado. Solo después de darse cuenta de ello se siente la necesidad de buscar un método para lograr la liberación. Al ser creadas en Kiti-tattva, las unidades, entidades individuales son inanimadas. Aunque son inanimadas, la conciencia se refleja en ellas. Ese ser inanimado, Yada, que está bajo la extrema influencia de Prakriti, ni siquiera es capaz de darse cuenta de su propia existencia y nunca podrá encontrar el medio de emanciparse. Claro, en este estado de Kiti-tattva, uno no es consciente absolutamente de nada. El objetivo de Saguna Brahma consiste en la liberación de cada una de sus unidades, pero no puede lograrlo completamente en el caso de Yada. Es decir, no puede Saguna Brahma, la mente cósmica, la conciencia cósmica, no puede liberarnos mientras estamos, digamos, densificados en el factor Kiti-tattva, no puede, el factor sólido, no puede liberarnos, no puede lograrlo completamente en el caso de Yada, o sea, lo burdo. Por lo tanto, Saguna Brahma los libera del cautiverio de Prakriti hasta donde le es posible su capacidad. Los seres humanos constituyen la última etapa de la creación. En ellos la expansión no es completa y son incapaces de obtener la liberación absoluta del sentimiento a los principios cualificadores de Prakriti, pero poseen el reflejo nítido de la conciencia, lo cual les permite darse cuenta de su esclavitud. Esto también los capacita para esforzarse en llevar a cabo la sadhana para su emancipación. Saguna Brahma se sometió a la influencia de Prakriti y generó esta creación con la intención de crear seres humanos capaces de practicar sadhana y lograr la emancipación. Los que no la practican van contra los deseos de la entidad suprema. Ellos frustran el verdadero propósito de la creación de los seres humanos. Bueno, esto sigue, así que lo vamos, si lo quieren lo terminamos, y si no, hasta por aquí. Y que solo queda una hoja. ¿Sí? Muy bien. Entonces, muy bien, los chicos son muy estudiosos aquí, como escuchará el público. Entonces, la conciencia de los seres humanos es un reflejo en la placa mental que necesita un adhara, un cuerpo compuesto de los 5 factores rudimentarios originales en Saguna Brahma. Quiere decir, la conciencia de los seres humanos es un reflejo como un rayo en la placa mental que necesita un adhara, un cuerpo compuesto de los 5 factores rudimentarios originados en Saguna Brahma. Pero la conciencia cósmica no depende de ningún adhara o cuerpo. La conciencia cósmica no necesita un cuerpo físico.
Saguna Brahma, la suprema entidad con atributos, no tiene un cuerpo como el del ser humano. Los humanos son una proyección de su pensamiento y existen dentro de su mente. Saguna Brahma también podrá haber tenido un cuerpo como el de un ser humano si hubiera existido dentro de la mente de otra entidad y hubiera sido creado como su proyección mental. Saguna Brahma no es causal, no tiene principio ni fin. Saguna Brahma no es causal, no tiene principio ni fin. Como tal, no puede existir en la mente de otra entidad ni adquirir un cuerpo. La conciencia en los seres humanos es solo un reflejo de la conciencia cósmica, mientras que la conciencia de Saguna Brahma es la propia conciencia cósmica. ¿Ok? Quiere decir, no viene de otra conciencia, no tiene un causante, no es un efecto. ¿Ok? Entonces Saguna Brahma no es causal, no tiene causa, no tiene principio ni fin. Como tal, no puede existir en la mente de otra entidad ni adquirir un cuerpo. La conciencia en los seres humanos es solo un reflejo de la conciencia cósmica. Mientras que la conciencia de Saguna Brahma es la propia conciencia cósmica. Quiere decir, nosotros somos un reflejo, su conciencia se refleja en todos los aspectos, en toda la parte de la creación, en los planetas, en las estrellas, en nosotros mismos, en nuestra mente. Y ese reflejo es la conciencia individual. Quiere decir, hay una sola conciencia cósmica, pero se refleja en todo y le llamamos conciencias individuales, pero no, es su reflejo lo que nos da la vitalidad y la fuerza. Los humanos también reciben antakarana, fuerza psíquica, introspectiva, como Saguna Brahma, pero la mente de un ser humano es solo una unidad de la mente cósmica de Saguna Brahma, al igual que su conciencia es solo un múltiplo de la conciencia cósmica. Vamos a leerlo bien. Los humanos también reciben antakarana, fuerza psíquica, introspectiva, como Saguna Brahma. Pero la mente de un ser humano es solo una unidad de la mente cósmica de Saguna Brahma, al igual que su conciencia es solo un múltiplo de la conciencia cósmica. ¿Ok? O sea que muy bien, nosotros somos solo una unidad de la mente cósmica, ¿ok? Solo una partecita, al igual que la conciencia individual es parte, nuestra conciencia individual es parte de la conciencia cósmica. Los seres humanos también pueden crear en sus mentes, en sus ondas mentales, de la misma manera que Saguna Brahma creó el universo en sus ondas de pensamiento. O sea, nosotros también podemos tratar de imaginar que estamos creando algo nuevo, inventando algo nuevo, pero es solo en nuestra mente, nadie lo ve. Antes vimos que la capacidad de Rama para crear Chaurengí en su imaginación, o sea, en sus ondas mentales, mientras permanece sentado en Bhagalpur, es solo momentánea y le parece real solamente a él. Lo que yo pienso, imagino, me parece real a mí. Por otra parte, la creación del universo de Saguna Brahma parece real y no es momentánea. Parece real, pero no es momentánea. Esto se debe a que los seres humanos, al ser parte de la creación formada como la proyección del pensamiento de Saguna Brahma, tienen una existencia relativa junto con el resto de la creación. Vamos a leer primero y después explicar. El cosmos, que es Saguna Brahma,
considera real su proyección de pensamiento. Y la unidad, el ser individual que está dentro, naturalmente tiene que sentirlo como real. En consecuencia, los seres humanos consideran que la proyección del pensamiento de la suprema entidad con atributos y su creación, el universo, es una realidad, aunque la mente de Rama y su proyección de la imaginación es limitada, Rama puede ver y considerar reales los objetivos que él imagina, solamente durante el tiempo que dure el hechizo de su imaginación. Como la mente de Shama no existe dentro de la mente de Rama, Shama no puede considerar reales estos objetos. Si la mente de Shama hubiera existido dentro de la mente de Rama, Shama habría visto a Chowrengi creada por las ondas mentales de este y también habría considerado la creación imaginaria de Chowrengi como un hecho real. Sí, si yo pudiera realmente imaginar algo real, algo que otros pudieran ver, esa persona tendría que estar dentro de mi mente, o sea, que no pueden verlo. A ver, dijo una página, pero esto, muy bien, bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a asustar a los oyentes aquí. Vale, muy bien. Entonces, yo voy a leer de nuevo todo este párrafo, porque es importante. Los humanos también reciben Antakarana, fuerza psíquica introspectiva como Saguna Brahma, pero la mente de un ser humano es solo una entidad de la mente cósmica de Saguna Brahma, al igual que su conciencia es solo un múltiplo de la conciencia cósmica. Los seres humanos también pueden crear en sus ondas mentales de la misma manera que Saguna Brahma creó el universo en sus ondas de pensamientos. Antes vimos que la capacidad de Rama para crear Chowrengi en su imaginación, o sea, en sus ondas mentales, mientras permanece sentado en Bhagalpur, es solo momentáneo y le parece real solamente a él, porque está dentro de su mente. Por otra parte, la creación del universo de Saguna Brahma parece real y no es momentánea. Por otra parte, la creación del universo de Saguna Brahma parece real y no es momentánea. Esto se debe a que los seres humanos, al ser parte de la creación formada como la proyección del pensamiento de Saguna Brahma, tienen una existencia relativa junto con el resto de la creación. ¿Por qué decimos que es una existencia relativa? Porque no es permanente. O sea que la imaginación de Saguna Brahma es real, no es una cosa imaginaria. Es imaginaria, pero existe para nosotros porque él la imagina y nosotros lo vemos, porque nosotros también somos una realidad relativa. ¿Por qué decimos relativa? Porque cambia con el tiempo, el lugar y la persona. No es una realidad permanente, es temporal. El cosmos, que es Saguna Brahma, considera real su proyección de pensamiento. La mente cósmica lo considera real. Y la unidad, el ser individual que está dentro, naturalmente tiene que sentirlo como real. Eso es. En consecuencia, los seres humanos consideran que la proyección del pensamiento de la suprema entidad con atributos y su creación, el universo, es una realidad. Para nosotros es una realidad, aunque la mente de Rama y su proyección en la imaginación es limitada. Aunque la mente de Rama y su proyección en la imaginación es limitada, Rama puede ver y considerar reales los objetos que él imagina, porque están dentro de su mente, ¿ok? Solamente durante el tiempo que dure el hechizo de su imaginación. Como la mente de Shama no existe dentro de la mente de Rama, Shama no puede considerar reales estos objetos, estas imaginaciones de Rama.
Si la mente de Shyama hubiera existido dentro de la mente de Rama, Shyama habría visto el Chaurengi creado por las ondas mentales de este y también habría considerado la creación imaginaria de Chaurengi como un hecho real. Claro, el hecho de que no esté en la mente de el otro no puede considerar reales sus objetos de imaginación. Por ejemplo, hemos visto antes que una persona puede extender o proyectar la mente hasta traer la mente de otro dentro de su campo de acción. Es decir, hemos visto antes que una persona puede extender o proyectar la mente hasta traer la mente de otro dentro de su propio campo de acción. En ese momento, los demás ven también la imaginación de esa persona considerándola real como el truco de la soga del mago. Por lo tanto, los seres humanos también pueden crear objetos en sus ondas mentales, pero son solo réplicas de sus experiencias anteriores. Tienen que haber visto o escuchado algo sobre el objeto que crean en su imaginación. Yo, para pensar en un elefante, tengo que haberlo visto primero y puedo imaginarlo. Si no, es imposible. Como Brahma no es causal, o sea, como Brahma no tiene una causa, nada existió antes o más allá de él que lo capacite a copiar a algún objeto en sus ondas mentales. Es decir, como Brahma, como la mente cósmica, como la conciencia cósmica no existía antes y tampoco había nada antes, porque en ninguna Brahma no hay nada manifestado, nada más que hay conciencia y Prakriti que está deambulando por allí. Entonces, como no había nada, él no podía copiar nada. Brahma no podía copiar nada. Por eso dice, nada existió antes o más allá de él que lo capacite a copiar algún objeto en sus ondas mentales. Por eso, las proyecciones del pensamiento de Brahma son siempre nuevas. Por eso, las proyecciones del pensamiento de Brahma son siempre nuevas. No están ni pueden estar basadas en experiencias pasadas como la imaginación de los seres humanos. Por eso las proyecciones del pensamiento de Brahma son siempre nuevas. Claro, no están ni pueden estar basadas en experiencias pasadas como la imaginación de los seres humanos. La última y más importante diferencia entre Brahma y los seres humanos es la diferencia que hay entre sus cualidades características o dharma, naturaleza. El dharma de los seres humanos es practicar sadhana, meditación y convertirse en mukta purushas, en conciencias liberadas, ser emancipado. Mientras que el de Saguna Brahma es proporcionar una oportunidad a todos y cada uno de sus unidades de convertirse en conciencia emancipada, mukta purusha. En realidad, todo el esfuerzo e inquietudes de la suprema entidad con atributos por crear el universo y a los seres humanos solo tienen el propósito de emancipar a todas sus unidades. Y hemos terminado este larguísimo capítulo que tiene hasta la página 98. Muy bien. Le sugerimos a los videntes de YouTube que repasen. Este va a ser el número 11, el capítulo, digamos así, el vídeo número 11 que incluye hasta el capítulo 3, del 1 al 13. Entonces pueden escuchar desde el principio y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer escrita y se las voy a responder. Entonces aquí terminamos el capítulo 3.
No, oh,